¿Crees que conoces la historia de Annabelle? Piénsalo de nuevo. Olvida la muñeca de porcelana que Hollywood te metió en la cabeza. La historia real es más rara, más sutil y, por eso mismo, mucho más perturbadora. Es una historia que viene directamente de los archivos de los investigadores paranormales más famosos del siglo XX. Pero, ¿cuánto de esa historia es real y cuánto es un cuento de terror para no dormir? ¿Dónde acaba el testimonio y empieza la pesadilla? Hoy vamos a caminar sobre esa línea tan delgada. Hoy no vamos a contar simples cuentos de terror ni leyendas urbanas de fogata. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a abrir los expedientes, a desempolvar los testimonios y a desenterrar las historias que se esconden detrás de los juguetes malditos más famosos del mundo. Juntos vamos a separar el grano de la paja, el hecho de la ficción que inspiró tus peores pesadillas. Desde el muñeco que le dio la idea a los creadores de Chucky hasta la verdadera muñeca que aterrorizó a unas enfermeras en los años 70. Este es un viaje a los casos reales, a las fotos, a los lugares y a los nombres que forman el escalofriante expediente de los juguetes malditos. Nuestra investigación empieza en un lugar que no te esperas, el paraíso turístico de Key West, Florida. Allí, en el histórico Museo East Martello, vive una figura que es mucho más que un juguete. Es el abuelo de todos los muñecos malditos. Su nombre es Robert. Para muchos, Robert es sinónimo de Chucky, pero aunque la leyenda de Robert inspiró al personaje, la historia real es mucho más psicológica y extraña que cualquier película. La historia de Robert no va de cuchillos y sangre, sino de una amistad que se fue de las manos y de un objeto que parecía tener voluntad propia. El mito popular dice que el muñeco fue un regalo de una sirvienta que practicaba vudú, como una especie de venganza. Es una historia fácil y exótica, pero la versión documentada por el museo es bastante diferente. El muñeco llegó a la vida de Robert Eugene Otto, un niño de familia adinerada, alrededor de 1904. Al contrario de la leyenda, todo apunta a que fue comprado por el abuelo del niño en un viaje a Alemania, fabricado nada menos que por la compañía Stave, la misma que inventó el oso de peluche. No era un objeto de magia negra, sino un producto comercial. El niño, que prefería que lo llamaran por su segundo nombre, Jean, bautizó al muñeco con su primer nombre, Robert. Desde el principio, la relación de Jean con Robert fue intensa. No era su juguete, era su compañero. Lo vestía con su propia ropa, le daba un sitio en la mesa y hablaba con él constantemente. La cosa llegó a tal punto que, si Jean hacía una travesura, su respuesta a sus padres se convirtió en una frase escalofriante para la familia. Robert lo hizo. Pronto, esa frase dejó de sonar a excusa infantil. Los padres de Jean juraban escuchar dos voces distintas en la habitación de su hijo. Una era la de Jean, y la otra, más grave y gutural, parecía responderle. Los vecinos afirmaban ver al muñeco asomándose a las ventanas cuando la familia no estaba en casa. El terror llegó a su punto más alto, una noche en que los gritos de Jean despertaron a sus padres. Al entrar en el cuarto, lo encontraron hecho un desastre, con los muebles volcados y a Jean temblando en su cama, mientras Robert estaba sentado a los pies, mirándolo fijamente. Aterrorizados, encerraron a Robert en el ático. Jean creció, se convirtió en artista, se casó y, tras la muerte de sus padres, heredó la casa. Al subir al ático para convertirlo en su estudio, se reencontró con su viejo amigo. La extraña conexión se reavivó al instante. A pesar de ser ya un hombre, Jean volvió a caer bajo la influencia de Robert. Su esposa, Annette, estaba aterrorizada. Contaba a sus amigos que la expresión del muñeco cambiaba, pasando de una sonrisa maliciosa a una mueca de ira. Decía escuchar risas de niño y pasos en el ático. La obsesión de Jean fue tal que Annette le exigió que volviera a encerrar al muñeco. Jean aceptó, pero los fenómenos no pararon. Los invitados a la casa seguían oyendo a alguien moverse en el piso de arriba. Jean Otto murió en 1974. Cuando una nueva familia compró la casa, su hija de 10 años encontró a Robert en el ático. La alegría le duró poco. Noche tras noche, la niña se despertaba gritando, asegurando que el muñeco estaba vivo y que había intentado hacerle daño. Finalmente, en 1994, la familia donó a Robert al Museo Fort East Martello, donde está hoy.
Pero la historia no acaba ahí. Los empleados y visitantes reportan todo tipo de sucesos extraños. Las cámaras fallan frente a su vitrina, su expresión parece cambiar y su leyenda más famosa es la de la maldición. Se dice que debes pedirle permiso para hacerle una foto. Quienes no lo hacen o se burlan de él, aseguran haber sufrido una racha de mala suerte terrible. Accidentes, despidos, divorcios, enfermedades. Las paredes de su vitrina están cubiertas de cartas de gente de todo el mundo, rogándole a Robert que les perdone y les quite la maldición de encima. La historia de Robert nos deja en una encrucijada. ¿Fue solo la imaginación de un niño solitario? ¿O la extraña relación de Jean con el muñeco lo impregnó de una energía que sigue activa? Lo único seguro es que, más de 100 años después, Robert sigue ahí, sentado, observando, y su legado de terror parece no tener fin. Cuando escuchas a Annabelle, seguro que te imaginas esa muñeca de porcelana, con grietas, trenzas y un vestido blanco. Es una imagen aterradora, potente y completamente falsa. Para encontrar la historia real, tienes que borrar esa imagen de tu mente. La verdadera Annabelle es una muñeca de trapo. Una Raggedy Ann, un personaje infantil súper popular en Estados Unidos. Con su pelo de lana roja y su sonrisa cosida, no inspira terror, sino ternura. Y ese contraste es lo que hace que su historia, según los archivos de Ed y Lorraine Warren, sea mucho más escalofriante. Todo empieza en 1970. Una madre compra la muñeca Raggedy Ann en una tienda de segunda mano para su hija Donna, una estudiante de enfermería. Donna la pone de adorno en su cama y no le presta más atención. Pero pronto, ella y su compañera de piso, Angie, empiezan a notar cosas raras. Dejaban a la muñeca en una posición y la encontraban en otra. La dejaban en el sofá y aparecía de nuevo en el cuarto de Donna, con la puerta cerrada. Luego, la cosa se puso más extraña. Empezaron a encontrar notas escritas a mano en trozos de pergamino, con mensajes como «Ayúdanos». Lo más raro es que ellas no tenían papel de pergamino en casa. No sabían de dónde salía. El punto de inflexión llegó cuando Donna encontró unas gotas rojas en las manos y el pecho de la muñeca. Parecía sangre. Asustadas, contactaron a una médium. La médium les dijo que dentro de la muñeca vivía el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, que había muerto en ese lugar y que solo quería sentirse querida. Conmovidas, Donna y Angie cometieron lo que, según los Warren, fue su peor error. Le dieron permiso al espíritu para quedarse en la muñeca. Pensaban que hacían una obra de caridad. Según los demonólogos, acababan de abrirle la puerta al infierno. A partir de ahí, la actividad se volvió violenta, sobre todo contra Lou, el novio de Donna, que odiaba la muñeca desde el principio. Lou empezó a tener pesadillas en las que Annabelle lo estrangulaba, pero la pesadilla se hizo real. Una tarde, escuchó ruidos en el cuarto de Donna. Al entrar, sintió una presencia detrás de él, y de repente, un dolor ardiente en el pecho. Tenía la camisa manchada de sangre y varias marcas de arañazos, como si lo hubiera atacado un animal. Curiosamente, las heridas sanaron casi por completo en 2 días. Ese fue el límite. Donna finalmente contactó a un sacerdote y el caso llegó a oídos de Ed y Lorraine Warren. Su conclusión fue tajante. Nunca hubo un espíritu de una niña. Era una mentira de una entidad no humana o demoníaca para ganarse su confianza. El objetivo final, según ellos, no era poseer la muñeca, sino a una persona. La muñeca era solo el cebo. Los Warren se llevaron la muñeca. Ed Warren contó que el viaje de vuelta fue una pesadilla. El coche fallaba. Los frenos no respondían. Tuvo que rociar la muñeca con agua bendita para poder llegar a casa. Como la actividad seguía, Ed construyó una vitrina especial para encerrarla, con una advertencia clara: peligro, no abrir. Desde entonces, Annabelle ha estado allí, en lo que fue el Museo del Ocultismo de los Warren, que cerró al público en 2019, aunque la muñeca sigue bajo custodia de la familia. Aún encerrada, se le atribuyen desgracias. La más conocida es la de un joven que, burlándose, golpeó la vitrina y la retó. Horas después, murió en un accidente de moto. La historia real de Annabelle, sin el maquillaje de Hollywood, nos enseña algo inquietante. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces, se esconde detrás de la sonrisa cosida de un juguete de trapo.
Ahora nos vamos al norte, a la tranquila ciudad de Quesnel, en Canadá. En su museo local vive Mandy, una muñeca cuya historia no va de maldad ni de maldiciones, sino de una tristeza que casi se puede tocar. Mandy es una muñeca de porcelana europea, fabricada sobre 1910. Tiene el rostro agrietado y una sonrisa que muchos ven más melancólica que siniestra. Fue donada al museo en 1990 y uno por una mujer que ya no soportaba tenerla en casa. ¿La razón? Escuchaba el llanto desconsolado de un bebé que parecía venir del sótano. Noche tras noche, bajaba a buscar el origen del llanto, sin encontrar nada. Estaba convencida de que la muñeca era la causa. El día que la donó, los llantos en su casa pararon para siempre. Pero con la llegada de Mandy al museo, los fenómenos simplemente se mudaron con ella. El personal empezó a notar cosas inexplicables. Almuerzos que desaparecían de la nevera y reaparecían en cajones. Bolígrafos y libros que se movían solos. Pasos en los pasillos cuando el museo estaba vacío. Al principio, pensaron que estaban distraídos, pero los eventos se volvieron más raros. A Mandy no parecía gustarle la compañía de otras muñecas. Cuando la ponían con ellas, las otras aparecían dañadas o tiradas. Al final, le dieron su propia vitrina. Y luego está el tema de la tecnología. Las cámaras fallan, las baterías se agotan y los flashes no disparan al intentar fotografiarla. El personal aconseja a los visitantes pedirle permiso en voz baja, porque parece que así los aparatos funcionan mejor. Pero el fenómeno más común es una abrumadora sensación de tristeza que invade a la gente cerca de su vitrina. Muchos sienten que sus ojos de cristal los siguen. No es miedo, es una sensación de dolor y soledad. Esto ha llevado a pensar que Mandy no está poseída por algo maligno, sino impregnada con la energía de una niña que sufrió una gran tragedia. La teoría es que la muñeca absorbió el dolor de su dueña original, y lo que la gente siente es el eco de ese sufrimiento. Mandy nos muestra otra cara de este fenómeno. Nos hace pensar que no toda la actividad paranormal tiene que ser malévola. A veces, quizá es solo el eco de una emoción tan fuerte que se quedó grabada en un objeto, repitiendo su dolor a quien se acerque lo suficiente para sentirlo. En 2003, algo nuevo apareció en eBay: objetos embrujados. Y entre ellos, uno se convirtió en leyenda. Se llamaba Harold. Y su historia es un ejemplo perfecto de cómo una maldición puede nacer y propagarse en Internet. Harold es un muñeco tosco y viejo, con la cara llena de grietas. Su origen es un misterio. Su fama nació con su anuncio de venta en eBay. El vendedor, Gregor Horvat, escribió que desde que compró el muñeco en un mercadillo, su vida se había ido al traste. Hablaba de enfermedades, de la muerte de su gato, de voces y de que el muñeco se movía solo. Rogaba que alguien se lo llevara, pero advertía que no se hacía responsable de las consecuencias. El anuncio se hizo viral y así nació la leyenda de Harold. Pasó por varios dueños y cada uno añadió un nuevo capítulo de terror a la historia: enfermedades crónicas, accidentes graves y hasta muertes súbitas. Su historia es puro folclore de Internet, construido en foros y blogs. No hay archivos de museo, solo testimonios en línea. Los escépticos dicen que es solo un creepypasta colaborativo, una historia de terror que se fue exagerando. Sin embargo, para los creyentes, lo más aterrador de Harold es que su influencia no necesita contacto físico. La leyenda dice que solo ver una foto o un video del muñeco puede atraer la mala suerte. Su actual custodio, el investigador paranormal Anthony Quintana, afirma que Harold está habitado por múltiples espíritus controlados por una entidad demoníaca. Harold nos obliga a preguntarnos: ¿puede una maldición transmitirse a través de una imagen digital? ¿O es simplemente el poder de la sugestión colectiva, amplificado por Internet? Sea como sea, Harold demostró que en nuestra era, una pesadilla no necesita ser tangible para sentirse terriblemente real. Nuestra última parada es el templo budista de Mannenji, en Hokkaido, Japón. Allí, en una simple caja de madera, está Okiku, una muñeca con un misterio biológicamente imposible. Le crece el pelo. La historia empieza en 1918. Un joven llamado Eikichi Suzuki le compró una muñeca a su hermanita de 2 años, Kikuko. La niña la adoró y la llamó Okiku.
Trágicamente, al año siguiente, Kikuko murió de gripe. La familia, desconsolada, puso la muñeca en el altar familiar junto a sus cenizas. Fue entonces cuando notaron algo increíble. El pelo de la muñeca, originalmente corto, empezó a crecer. En lugar de asustarse, la familia lo vio como una señal de que el espíritu de su hija se había refugiado en su juguete favorito. Empezaron a cuidarla, cortándole el pelo periódicamente, pero siempre volvía a crecer. En 1938, la familia tuvo que mudarse y confió la muñeca a los monjes del templo Mannenji. Desde entonces, Okiku vive allí, y los monjes aseguran que el fenómeno continúa. Afirman que le cortan el pelo con regularidad, pero sigue creciendo. El caso de Okiku es único porque no hay terror, no causa desgracias ni ataca a nadie. Es una historia de amor que trasciende la muerte. La leyenda local, aunque es difícil de verificar, cuenta que un supuesto análisis científico concluyó que el pelo de la muñeca era, de hecho, cabello humano de una niña. Esto ha cimentado su estatus de milagro. Okiku nos muestra una perspectiva culturalmente diferente. En Japón, la idea de que los objetos amados pueden adquirir un espíritu o kami es muy aceptada. No se trata de una posesión demoníaca, sino de un anclaje espiritual. La muñeca es un puente, un recordatorio físico del amor de una familia por su hija. Okiku no es un objeto para temer, sino para respetar. Hemos recorrido un camino extraño, desde la mansión de un artista en Florida hasta un templo en Japón. Hemos visto cómo un juguete puede encarnar el terror psicológico como Robert, la manipulación como Annabelle, la tristeza como Mandy, la histeria viral como Harold, o incluso un amor que se niega a morir, como Okiku. Ya sea que creas que son portales, objetos impregnados de energía, o simples productos de nuestra imaginación, las historias detrás de estos juguetes nos recuerdan que el misterio puede esconderse en los rincones más inesperados de nuestra vida, incluso en los objetos creados para dar alegría. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si te apasionan estos viajes a lo inexplicable y quieres más análisis como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es lo que hace posible todo esto. Nos vemos en el próximo caso.